Hola, un saludo cordial para todos. Vamos a dar inicio a tutoría del eje 2. Como ustedes ya vieron en el primer eje, lo que hicimos fue aterrizar unos conceptos teóricos acerca de lo que puede llegar a ser la investigación y los diferentes tipos de investigación. En este eje 2 pretendemos ubicarlos en todo el contexto que permite hacer el ejercicio investigativo paso a paso. Para de esta manera empezar a ahondar ya nuestro trabajo práctico, que ya será en el eje 3, donde iniciaremos la próxima semana. Este eje 2 cierra la actividad el próximo lunes 27, así que espero que con este tutorial puedan tener luces acerca de las inquietudes que hayan tenido a la lectura y cómo hacer el ejercicio evaluativo. Bueno, en primer lugar vamos a establecer las condiciones que nos permiten generar la investigación. Básicamente, en primer lugar, lo que debemos pretender es establecer unas fases de esa formulación o de esa inquietud o de esa idea de investigación. Esa fase la llamamos primero exploratoria, es un primer acercamiento a la realidad. Eh, Recuerden siempre que nosotros trabajamos bajo un modelo crítico y este modelo crítico pues se basa en el ver, juzgar y actuar. Entonces, esa fase exploratoria inicial tiene mucho que ver con nuestra observación para determinar las diferentes circunstancias o oportunidades que tenemos a partir de la investigación de darle respuesta. Luego hay una fase de mapeo, lo que llaman el mapping en los expertos, y corresponde a situarse en el terreno a conocer o a investigar. Mediante gráficas, mediante procesos de diagramación, podemos también como darle una identificación de actores y los eventos o las circunstancias que estamos analizando. Haciendo esta fase de mapping pasamos a una fase de muestreo, que es la selección de esos actores, de esos protagonistas que pretendemos, o sujetos de investigación que pretendemos cuestionar o indagar, para pasar a una exploración de la literatura existente. Esta exploración de la literatura existente nos va a permitir empezar a construir nuestros marcos teóricos, marcos de referencia. Es muy importante que esta literatura sea bien ondada, que busquemos información en bases de datos, en libros especializados y que ondemos mucho en la crítica de lo que estamos leyendo, las diferentes posturas de autores, noticias, normas, que para nosotros es tan importante establecer esas normas que nos están regulando en nuestros trabajos de investigación. De esta manera hacemos una formulación de la pregunta de investigación. Hace 8 días les dejé una actividad, espero que la hayan podido realizar. Esa actividad tiene que ver con preguntarnos inquietudes de lo que nos rodea en nuestro entorno profesional. Ese ejercicio que hicieron, si lo hicieron juiciosos, les va a permitir dar respuesta más adelante a todo lo que es nuestro ejercicio de evaluación. Adicionalmente a ello, pues una vez terminado esas fases, pues viene unos pasos que debemos realizar, que es los recursos de la información que estamos ubicando, las normas de citación de las fuentes consultadas, porque debemos dar crédito a quien estamos consultando y sobre todo referenciar a los diferentes autores, porque sería desconocer el conocimiento y el trabajo de ellos. Esta parte es muy importante y recalco que el proceso de evaluación final va a ser de gran peso dentro de los criterios de evaluación. Y el tercero, que es el contenido del documento de investigación. Entonces, teniendo claro ya esas fases y comprendiendo ya cómo podemos llegar a la pregunta, y ya con esa pregunta podemos empezar como la construcción de esa investigación. Es decir, eh, para poder construir ese documento debemos ser claro lo más importante para nosotros, que es la información. Esa información la podemos clasificar como primaria, secundaria, terciaria, mediata, inmediata, personal, documental o institucional. Todo esto es válido como fuente bibliográfica de lo que nos ayuda a construir ese nuevo conocimiento o dar respuesta a esa pregunta de investigación. Yo me quiero centrar en dos conceptos de primaria y secundaria porque es muy importante que, que entendamos cuáles son las fuentes primarias. Las fuentes primarias son aquellas que tomamos directamente del terreno, de los actores, del momento en que estamos investigando. Y las fuentes secundarias son aquellas que nos vamos por fuera de esos contextos a buscarla. Es decir, si yo estoy investigando en una empresa un fraude contable, por ejemplo, pues todo lo que tome de testimonio dentro de la organización son fuentes primarias.
Cuando debo ir a revisar, por ejemplo, documentos que yo he registrado en bancos, que he registrado en la administración de impuestos o alguna super, eso se vuelven fuentes secundarias de información. La primaria siempre tiene que estar sujeta al entorno, al campo de acción donde estamos realizando la investigación. Frente a esto, yo quisiera invitarlos a que en su documento hay unas lecturas complementarias y hay un video, este video, que lo enlacen allá en el documento del eje 2, para que primero como que ahondemos en cómo manejar las normas APA. Con el primer trabajo que me entregaron hay algunas deficiencias, hay gente que sí lo ha manejado o ha tomado conciencia de cómo hacer este proceso de construcción de documentos a partir de la norma APA, pero a algunos les está dando dificultad. Entonces los invito a que este documento que ustedes tienen lo revisen, lo lean y vean este video tutorial que está acá como ejercicio complementario. Ya pasando a entender lo que son las fuentes de información y comprendiendo cómo se construye esa pregunta, pues empezamos a desarrollar el contenido del documento de investigación. En esta sesión lo que estamos buscando es de dar como las partes o pasos que debe tener todo el documento que ustedes deben desarrollar o que cuando ustedes leen comprenden cuáles son las diferentes etapas o contenidos o fases que tienen los documentos para comprender esta investigación. Las primeras páginas, las preliminares, siempre van una dedicatoria, unos agradecimientos. Estas dos cosas son de carácter voluntario, no es que siempre debe existir dentro del proceso de investigación estos dos conceptos, pero se ha vuelto común que lo hagamos básicamente porque el ejercicio de investigación es siempre arduo y a veces queremos hacerlo como una dedicación y un reconocimiento a aquellas personas que nos han apoyado en el proceso o que debemos dar un reconocimiento por todo lo que hemos llegado a hacer hasta ese momento. Y los agradecimientos, pues también lo mismo, hacia la persona o hacia las personas o instituciones que nos han permitido lograr este objetivo. Después de ello, si viene un tema obligatorio que son los índices. Hay que establecer de manera general los contenidos, cuadros, gráficas, anexos, todo lo que hemos, capítulos, fases, pasos que hemos desarrollado dentro de la investigación y que están a desarrollarse en el transcurso de este contenido ya escrito. Después de ello viene la introducción. Y miren que en la introducción a veces es que hemos hecho ejercicios de escritura nos cuesta mucho porque la introducción debe ser una explicación de los motivos del trabajo de investigación y debe tratar de provocar para ser leído. En este cuadro, la teoría pretende mostrarles a ustedes más o menos cómo debería estar construida esa introducción. Esa introducción da de respuesta a un tema central de estudio, al porqué de la investigación, refiriéndose para qué sirve o qué busca esa investigación, la metodología empleada, y esa metodología debe establecer la limitación del trabajo y la estructura a cada capítulo que se le dio. Es importante que la introducción responda a todo ello para que de tal manera la persona que va a iniciar a leer esa investigación pueda tener un contexto de ella y sobre todo provocarlo, o sea, que sea interesante ver la lectura y el documento que estamos desarrollando. Esto debe ir en un hilo conductor, ¿no? No vayan a darle respuesta a cada etapa, ¿no? Esto es dentro de unos párrafos conductores que tengan un sentido y una coherencia. Después de la introducción viene un resumen. Es un resumen, normalmente se llaman abstract, porque debe ir en inglés y en español por la normatividad. Y depende del tipo de investigación que hayamos hecho, si son tesis o son artículos o estamos pretendiendo entregar eh, algo más allá de tesinas. Bueno, son etapas, son diferentes niveles de documentos que nos permiten plasmar la investigación. Los expertos dicen que no debes pasar más de 350 páginas, perdón, 350 palabras, 350 palabras para que no sea tan denso leerlo, porque la idea es un resumen, no que sea la investigación concreta. Después de este resumen, buscamos el planteamiento del problema. El planteamiento del problema normalmente se estructura en 3 o 4 puntos básicos y con el apoyo de autores. Es importante hacerlo basado en autores, con datos concretos. Ese planteamiento, si no se hace de esta manera, se vería como un tema de opinión
Y pues si bien es cierto que escribir sobre opinión es importante y es otra rama de la investigación y algunos casos se terminan siendo periodísticos, este no es el caso. Nosotros hacemos investigación académica y esta investigación académica debe soportar autores. Eh, los puntos de apoyo para plantear el problema los hemos establecido en cuatro fases, que los tenemos aquí grabados. Eh, Básicamente partimos de una situación real estudiada o definida de un problema, que fue lo que hicimos al principio de la charla. Después hacemos unos supuestos teóricos, pasamos a unos datos concretos con cifras, estudios, investigaciones y a la población implicada de manera directa o sobre quienes recaerá dicho estudio. Normalmente se desglosa en 2 páginas, no debe ser mayor a ello. Se debe desarrollar de manera eh, corrida, que tenga un hilo conductor de lo general a lo particular. Esa es la manera de presentar este planteamiento del problema. Después del planteamiento del problema, tenemos los objetivos, que se dividen en dos: un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general es responder al cuestionamiento de investigación. Ya más adelante les mostraré un diagrama para que ustedes puedan construir esos objetivos, que tienen una manera muy particular, y para que sean objetivos deben ser redactados con el verbo de una manera particular también, porque si no, no serían objetivos, serían acciones. Y unos objetivos específicos, que serían las acciones o pasos que permitirían la consecución del objetivo general. Normalmente cuando nosotros lleguemos a las conclusiones, realmente concluimos frente a este slash de objetivo general y objetivos específicos. A cada objetivo específico hay que darle una respuesta. Y pues la suma de todos esos objetivos específicos pues me dará la respuesta a ese objetivo general. Como les comentaba, los objetivos tienen una manera de redactarse. La taxonomía de Bloom nos establece cómo pueden ser los verbos para cada denominación cognitiva. Entonces, si hablamos de verbos que estamos buscando dar respuesta a conocimiento, a comprensión, a aplicación, a analizar, a síntesis o a evaluación. Como se dan cuenta, estos verbos todos terminan en ar, er, ir, lo que nos permite que generemos acción sobre la investigación. Aquí les dejo este enlace. En el documento también tienen un poquito más de profundización, y en otro documento que les compartí la semana pasada o antepasada, también hondo un poquito más en este tema porque es muy importante. Entonces recuerden que los objetivos siempre tienen que estar en esta definición, y aquí tienen una lista larga de algunos verbos que podrían utilizar para sus objetivos. Después de ello viene una justificación, que es parte del documento. Normalmente se desarrolla en máximo 2 páginas. Busca que igual que el planteamiento del problema, tener un hilo conductor que vaya a generar a lo particular, y en ello tiene que tener mucha relevancia el eje de investigación. Estos ejes de investigación son claves porque pues, son los que permiten de cierta manera demostrar que hemos hecho un ejercicio riguroso de investigación. Esta justificación viene de un propósito de la investigación en esta estructura, con una conveniencia del estudio, unos aportes sociales, una utilidad metodológica, unos aportes teóricos y una implementación práctica. El hilo conductor debe ser: tomamos desde el propósito de la investigación, pasamos a la conveniencia del estudio, aportes sociales, implementación práctica, aporte teórico y utilidad metodológica de la investigación. De esta manera la vamos construyendo, y como les dije, no debe ser más allá de 2 páginas, 2 hojas de construcción. Lo siguiente que encontramos sería el marco teórico. El marco teórico es el constructo y las bases de nuestro proceso de investigación. El marco teórico es el que nos va a dar firmeza frente a lo que nosotros vamos a desarrollar. El marco teórico está conformado por los antecedentes y las bases teóricas o referentes conceptuales. Este ejercicio de marco teórico es bastante arduo. Ustedes deben, cuando estén desarrollando su investigación, buscar buenas fuentes de investigación. Yo los invito a que lo hagan en las bases de datos. La universidad tiene una muy buena base de datos dentro de su estructura. Si no las pueden acceder, busquen la mesa de ayuda para que puedan acceder a ellas con su usuario clave, y el manejo de ellas también hay unos tutoriales. Me comentan cómo les va con ello, y con mucho gusto les colaboro para que puedan andar en la búsqueda de esas bases de datos. El marco teórico
debe tener tres elementos básicos: unos antecedentes, unas bases teóricas y unas bases legales. Estos antecedentes están en las investigaciones primarias. Las bases teóricas son las proposiciones, definiciones y conceptos que vamos desarrollando, y las bases legales del evento del orden jurídico. Para nosotros es muy importante este de bases legales porque para nosotros siempre está presente la normatividad, y esta normatividad nos permite establecer condiciones de legalidad a veces frente a nuestras investigaciones. Eh, Debe dar respuesta a todas tres el marco teórico. No puede quedarse ninguna sin que esté desarrollada dentro de esa estructura. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Pues con consulta de expertos, selección de fuentes, indagar en centros de información, seleccionar bases de datos, catálogos, como les decía, precisar fuentes pertinentes y evaluar fuentes. ¿Por qué evaluamos fuentes? Porque las fuentes a veces, más hoy en día que tenemos tanto auge de bases de datos, de algunas páginas que no son tan oficiales, pues debemos dar una validación de esas fuentes, que sean válidas de credibilidad y resultados. Entonces, para el marco teórico es muy importante que esto esté construido de esta manera. La metodología aplicada, que es la otra fase del documento. Aquí debemos desarrollar de una manera muy metodológica cómo fue que pretendemos darle solución al planteamiento del problema. Aquí debemos describir métodos, técnicas, procedimientos empleados en el estudio. Pero estos métodos, técnicas y procedimientos deben estar sustentados con los autores con los cuales ustedes van a hacer piso teórico. Esa metodología aplicada se establece como tipo de investigación, diseño de investigación, definición de las variables e indicadores, población y muestra, enfoque del trabajo, método del trabajo, técnica de análisis de datos. Esas técnicas de análisis de datos es muy importante que las desarrollen de manera puntual, porque es como nosotros vamos a hacer interpretación de ellos. Este punto es importante para darle un peso muy fuerte a nuestra investigación. El paso 8 son los instrumentos de recolección de datos, o sea, cómo fue que hicimos esa recolección de datos y la confiabilidad de esta metodología aplicada. Mm, Yo quiero hacer aquí un paréntesis, porque aquí empieza a cobrar ya importancia el ejercicio investigativo. Cuando pasamos al documento, al análisis y la interpretación de resultados, es donde empezamos a darle valor agregado a nuestras investigaciones. Es aquí donde ya damos como nuestro plus o nuestro aporte a todo el ejercicio de investigación. Esto debe ser muy sistemático, se debe clasificar muy bien la información para ser interpretada, pero aquí inicia realmente el plus de nuestros ejercicios investigativos. Luego pasamos a las conclusiones. Las conclusiones son de tipo general, del tema principal, de días relevantes y logros del trabajo. Recuerden que nosotros establecimos unos objetivos. Esos objetivos deben también estar amarrados a estas conclusiones, ya sea en el tema principal o como punto por punto, se debe dar respuesta de manera concluyente a cada uno de esos objetivos. A veces en nuestro proceso de investigación encontramos ideas relevantes o encontramos resultados que queremos resaltar y no dejar pasar por alto, y es aquí donde debemos escribirlos. Y a manera de logros del trabajo también debemos de manera breve, sucinta, establecer los logros tanto de tipo investigativo como de tipo personal, de lo que le sucede al investigador al realizar este trabajo. Luego vienen las recomendaciones, pues, de manera concluyente, y referencias. Aquí debemos incluir todas las fuentes consultadas. Como último tenemos los anexos, y con esos anexos pues estamos cerrando nuestro documento de investigación. Espero haya sido claro hasta acá en el proceso del documento, de lo que debe contener todo escrito, en lo cual pretendemos desarrollar una investigación. Quiero aprovechar para también dar unas luces del ejercicio del eje número 2, en el cual establecieron algunas inquietudes que he ido resolviendo de manera particular por correos, pero aquí lo quiero hacer de manera general y recordarles en sí en qué es el ejercicio. Pues el ejercicio lo que pretende es, primero, que sea en equipo de 3 personas, o sea, es un trabajo colaborativo. Deben leer el documento de investigación presentado,
eh, que es el que les estoy resumiendo acá. Eh, y en la parte anexa de la página hay un documento que se llama En Colombia no hay una verdadera ética dentro de la profesión de la revisora fiscal, de Adriana Alvira Torres. Leer este documento nos va a permitir hacer todo el despliegue del trabajo. Entonces, ahí vamos a identificar las fases de investigación, que fue lo que inicialmente vimos, cuáles fueron las fases que esta persona o este autor debió establecer. Debemos identificar cada uno de los elementos que conforman el contenido. Como ustedes lo vieron, aquí lo desarrollé todo hasta llegar a los anexos. Y con la información revisada, realizar la presentación de la investigación, teniendo en cuenta los recursos presentados al finalizar del eje 2. Los recursos están ahí, deben analizarlos en la página. Espero esta noche, si tienen alguna otra inquietud frente a estos recursos, resolvérsela para no hacer tan extenso este video. Y yo compartir la presentación eh, en el aula, en la entrega de documentos que tenemos hasta el 27 de mayo. Recuerden que la actividad se cierra antes de medianoche. Yo les recomiendo que ojalá la puedan entregar el día domingo antes de medianoche. Con ello tienen suficiente tiempo para poder realizar su entrega y